Bueno, jóvenes, esta es la tercera parte de nuestro repaso para el examen parcial número 2 del curso de electrónica digital. Esta es la presentación que tiene la parte de máquinas de estados finitos de Moore y de Mealy y también un poco de timing. Todo lo que es de Moore me lo voy a saltar automáticamente porque lo cubrimos en el video pasado. Tenemos este pequeño ejemplo que dice que tenemos un snail, un de estos brothers cuyo nombre no recuerdo en este momento. Caracol, eso, un caracol que está leyendo o bueno, está pasando encima de bits de unos y ceros y está buscando tiene un LED pegado en el caparazón arriba y cada vez que pasa sobre una secuencia que es 1101, pues el LED se enciende, ¿verdad? Entonces tenemos que diseñar máquinas de Moore y de Mealy, máquinas de estados finitos de Moore y de Mealy. Como les dije, la de Moore la voy a ignorar, pero como buen repaso, deberían sacar las dos para ver las diferencias. Primero las transiciones. Asumiendo que el caracol está empezando a leer el estado S0, vamos a ver solo la de Mealy, la de Moore la leen ustedes. Después de hacer un reset, entramos al S0 y luego tenemos el estado S0, 1, 2 y 3. Y luego tenemos que ver las transiciones. Aquí vamos a tomar un acercamiento diferente. Noten que la diferencia entre los diagramas de transición de Mealy y de Moore está justo en las transiciones, que son las flechitas de acá. En la de Moore solo tenemos el input y el input que hace el cambio de estado, y en la de Mealy tenemos el input que hace el cambio de estado, pero también tenemos el output. Esto porque la máquina de estados finitos de Mealy, sus salidas dependen tanto del estado actual como de sus inputs. Entonces, digamos que estamos en el estado 0, o sea, empezamos a leer números y leemos un 0. Como estamos buscando el 1101, sí, el 1101, entonces al encontrar un 0 no nos sirve. Y nuestra salida sigue siendo 0, no encendemos el LED y seguimos en el estado 0. Cuando encontramos el primer 1, automáticamente cambiamos al estado 1, porque quiere decir que ya encontramos este de aquí y estamos buscando un segundo 1. Si encontramos otro 0, quiere decir que no está la secuencia que necesitamos, entonces regresamos al estado 0. Si encontramos un segundo 1, sería este de acá. Entonces ya tenemos un 1, otro 1. Nuestra salida sigue siendo 0 porque todavía no hemos encontrado el 1101. Pero ahora pasamos al estado S2 y aquí es algo interesante. Si encontramos un 1 nos quedamos enlupados porque quiere decir que llevamos por lo menos 3 unos. Y existe la posibilidad de que encontremos el siguiente que sea un 0. Entonces podríamos tener 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Y si el siguiente es un 1, entonces es una secuencia válida. Entonces nos quedamos enlupados mientras sigamos leyendo unos y nuestra salida sigue siendo 0. Y lo más interesante es que aquí ya cuando encontramos un 0 tenemos un 1, 1, 0. O bien podría ser 1, 1, 0. Y cambiamos al estado 3. Nuestra salida sigue estando en 0. No hemos encontrado el 1101. Nos falta el último 1. Y estando en el estado 3, en el siguiente número que leamos, si es un 0, pues regresamos al estado 0, porque quiere decir que encontramos un 1, 1, 0, 0. Mientras que si encontramos un 1, la secuencia sería 1, 1, 0, 1, y por lo tanto nuestra salida ahora sí es 1, y vamos a regresar al estado S1. ¿Por qué? Porque este 1 que acabamos de encontrar podría ser, es el último de nuestra secuencia, pero podría ser el primero de la nueva secuencia. Entonces, esto es de Moore, lo vamos a saltar. Moore lo vamos a saltar. Solo lo único que no quiero saltar es que aquí tenemos una tabla y aquí tenemos una segunda tabla. Mientras que en la de Mealy tenemos una sola tabla con next state y output de una vez en la misma tabla, ¿sí? Aquí tenemos una tabla para output, una tabla para next state. En Mealy, una tabla mezclada con ambas cosas. Entonces, el encoding es este de aquí. Ya explicamos cómo hacer esto en el video pasado. Y tenemos que si estamos en el estado 0 y nuestro input es 0, pues nuestro estado futuro va a ser siempre el estado 0 y nuestra salida es 0. Entonces vamos a llenar toda nuestra tabla de la misma forma que hicimos antes. Entonces, ya si estamos en el estado 0 y encontramos un 1, pues pasamos al estado 1 y nuestra salida es 0, etcétera, etcétera, etcétera.
Por último hacemos el esquemático, tenemos el de Moore y el de Mealy, y aquí podemos comparar. Por ejemplo, el de Moore necesita 3 bits para codificar los estados, mientras que el de Mealy solo necesita 2 bits, pero sí es un poco más difícil hacer el diagrama de transiciones de Mealy que hacer el de Moore, aunque en términos de circuito pues no veo yo mayor diferencia en la complejidad. En la de Moore no tenemos lógica de salida, solo tenemos un bloque de lógica de next state, registros, y bloque de salida pues no tenemos, es directo. Mientras que en la de Mealy pues sí tenemos uno, pero es realmente trivial. Aquí el timing es importante que lo analicemos también porque podemos ver los diferentes ciclos y podemos ver que la salida, aquí, la salida de la máquina de Moore se enciende hasta el ciclo 7, mientras que la máquina de Mealy se enciende un ciclo antes, en el de 6. ¿Por qué? Esto es bastante lógico porque la máquina de Mealy, al hacer la transición del estado S2 al S3, automáticamente también ese input se está propagando a la salida. Y como ese input se propaga a la salida, no necesitamos un ciclo de reloj que haga el cambio en nuestra lógica de salida. Es por eso que la de Mealy depende del estado actual, que sería S3, y depende del input, que sería en este caso esta de acá. Sí, esa es la gran diferencia. Esto ya lo vimos en la presentación pasada y ahora tenemos un poco de timing. Los flip-flops muestran la señal D en el cambio de reloj de 0 a 1. D debe ser estable cuando esté siendo muestreado. Y similar a una fotografía, podemos hacer la comparación. D debe ser estable mientras se hace la transición de 0 a 1. Eso sería como comparar que ustedes van a tomar una fotografía, entonces a lo que le están tomando una foto, digamos una persona, la persona tiene que estar sin moverse antes de la foto, en el momento que se toma la foto y un poquito después de que se toma la foto. Seguramente más de alguna vez les ha pasado que toman la foto con su celular, mueven un poquito la cámara y sale corrida, a pesar de que todo estaba quieto antes, pero después también tiene que quedarse quieto por lo menos un momento. Si D cambia mientras está siendo muestreada, o sea, mientras estamos tomando la foto, puede ocurrir algo que se llama metaestabilidad. Cualquier dispositivo biestable tiene dos estados estables y un estado metaestable. Un flip-flop no es la excepción. Tiene su estado metaestable, que es entre 0 y 1, es un estado indefinido, digamos, y podría quedarse ahí por un tiempo indeterminado. Estos son los constraints de timing. Tenemos el setup time y tenemos el hold time. Setup time es de la palabra setup, o el término setup es prepararse para algo. Es el tiempo antes de el pulso de reloj, el flanco de reloj. Es el tiempo en el que la señal debe estar estable, no debe cambiar. Y el hold time es el tiempo después del ciclo de reloj en el que los datos deben estar estables. Y el tiempo de apertura pues es la suma, es el tiempo de antes y el tiempo de después, ¿sí? Este es el tiempo completo que el dato debe no cambiar. Por eso se hace el ejemplo de este timing de acá, que tiene las X, ahí no importa si está cambiando, pero antes del ciclo de reloj y después del ciclo de reloj, el T-setup y el T-hold, ahí debe ser estable. Luego tenemos propagation delays, que son TPCQs, y TCCQ, que es propagation and contamination delay. El propagation delay aquí es un poco diferente de lo que vimos antes en lógica combinacional. El propagation delay es el tiempo que tarda nuestra salida en empezar a cambiar, pero que es inestable. O sea, nuestro clock, tenemos el flanco positivo del clock y Q es estable, y después de TCCQ, que es el delay de contaminación, entonces Q empieza a cambiar, pero todavía no es estable. Solo sabemos que ya empezó a cambiar. Y después de TPCQ, que sería el tiempo de propagación, entonces ya sabemos que Q es estable otra vez. ¿Sí? Tenemos un pequeño interim donde la señal no necesariamente
va a ser la correcta, ¿verdad? La disciplina dinámica. La entrada a un circuito secuencial síncrono debe ser estable durante el tiempo de apertura, el setup y el hold. Específicamente, el input debe estar estable por lo menos t-setup antes del clock edge y debe estar estable por lo menos t-hold después del clock edge. Es esto de aquí, prácticamente. El delay entre registros tiene un mínimo y un máximo dependiendo de los delays los delays de los elementos del circuito. Este TC es el delay máximo que podemos tener entre un ciclo de reloj y otro ciclo de reloj. Aquí tenemos una lógica, disculpen, aquí tenemos una lógica combinacional que va a tener cierto delay de propagación, que esto es intrínseco de cada uno de los componentes, y ese delay es algo que tenemos que tener en consideración. Entonces, analicemos este diagrama de timing. Sucede el ciclo de reloj. Al suceder el ciclo de reloj tenemos un contamination delay, que es que cuando Q1 empieza a cambiar, pero todavía no es estable. Un propagation delay, que es cuando Q1 ya es estable. Luego esta estabilidad en Q1 se tiene que propagar a través de este bloque combinacional, que es un montón de ANDs, ORs, NOTs, etc. Y cuando finalmente llega a D2, ese va a ser, cuando empieza a cambiar de 2 pero todavía no es estable, es nuestro contamination delay, que es esta flecha de acá. Y cuando D2 ya es estable, es el propagation delay, que es hasta acá. Este delay es más grande porque incluye todo el propagation delay de este bloque de lógica combinacional, ¿sí? De ahí tenemos el setup time constraint. El setup time constraint depende del delay máximo del registro R1 a través de la lógica combinacional. El input al registro R2 debe ser estable por lo menos de setup antes del flanco de reloj. O sea, cuando ocurre el relojazo, hay cierto tiempo que se debe respetar y esta señal de aquí debe ser estable durante por lo menos el T-setup de este banco de flip-flops de aquí. Noten que R1 y R2 no necesariamente son el mismo tipo de flip-flops. Podríamos tener diferentes T-hold y T-setup. Entonces, veamos. Tenemos nuestro contamination delay del relojazo. Y este va a ser únicamente el delay para que Q1 sea estable, va a ser únicamente el hold time o el propagation delay, perdón, de el banco de flip-flops. Luego tenemos un TPD, que este TPD es de lógica combinacional. Y este TPD es de aquí hasta acá. Y cuando llega ahí, tenemos que asegurarnos que nuestro reloj no vaya a dar otro ciclo de reloj en otro flanco en por lo menos T setup, ¿sí? Vamos a poner las ecuaciones porque queda un poquito más claro. Aquí nuestro TC, que es nuestro periodo, obviamente relacionado con la frecuencia de reloj, debe ser mayor que el propagation delay de este flip-flop más el propagation delay de la lógica combinacional más el setup de este flip-flop. Eso quiere decir que nuestro TPD, que es lo único que realmente podemos controlar, nuestro TPD debe ser menor o igual a nuestro periodo menos el propagation delay de este flip-flop más el test setup de este flip-flop. De nuevo, insisto, el setup del primer banco y el segundo banco no necesariamente son iguales. Por lo general van a ser iguales, pero no es obligación. Hold time constraint es la otra cara de la moneda y dice que el hold time constraint depende del delay mínimo del registro R1 a través de la lógica combinacional. La entrada al registro R2 debe ser estable, por lo menos de hold después
de el flanco de reloj. Entonces otra vez vamos a poner todas las ecuaciones acá. Y de aquí podemos ver que el contamination delay del clock para acá va a ser el contamination delay del flip-flop. Luego tenemos un TCD. Y este TCD es el contamination delay hasta que empieza a cambiar de 2. Y aquí es donde tenemos nuestro T-hold. Este TCD de acá que vemos en la ecuación es el contamination delay desde que tenemos estabilidad en Q1 acá hasta que D2 empieza a cambiar. Entonces este TCD, que es nuestro contamination delay del bloque combinacional, también lo tenemos que respetar. Debe ser mayor siempre que nuestro T-hold menos nuestro TCCQ, que es el contamination delay del flip-flop, de este flip-flop de acá. Ok, entonces este es el hold time constraint que siempre tenemos que respetar también. Por último tenemos un timing analysis sencillito. Tenemos esta lógica combinacional, tenemos los contaminations y propagation delays de las compuertas y los contamination y propagation delays de nuestros flip-flops. En este caso los dos flip-flops son iguales. Y tenemos nuestro setup y hold time, que son los que tenemos que respetar. Entonces tenemos que nuestro contamination delay de esto de acá es 3 veces 35 picosegundos, o sea en total 105 picosegundos. Y nuestro contamination delay, disculpen, es 25 picosegundos. Entonces revisemos si se cumple el setup time constraint. Nuestro TC, que sería nuestro periodo, tiene que ser mayor a todos nuestros delays. Tiene que ser mayor a nuestro setup de este, a nuestro propagation delay de este, más nuestro propagation delay de toda la lógica combinacional, más el setup de este de acá. Entonces aquí está el 50 picosegundos, que es el propagation delay del flip-flop, el T-setup, que es este 60, y el propagation delay de la lógica combinacional, que son 105. Todo esto es igual a 215 picosegundos. Por lo tanto, nuestra frecuencia es 1 sobre nuestro periodo, que es 4.65 GHz. Y nuestro hold time constraint. ¿Será que nuestro T-hold es menor que nuestro propagation delay de los flip-flops y el contamination delay de los flip-flops y el contamination delay de la lógica combinacional? Al hacer el cálculo nos damos cuenta que no se cumple. Por lo tanto hay que hacer algún cambio. El cambio que vamos a hacer es agregar en este caso 2 buffers. Aquí tengo un par de veces tachados este TPD porque realmente no es TPD, debería decir TCD. Aquí está correcto, pero aquí no, por eso está tachado. En esta igual, okay, aquí este es TCD. Acá lo que vamos a hacer es agregar 2 buffers que no cambian para nada la lógica, pero sí cambian nuestro timing. Entonces ya vemos que nuestro propagation delay se queda igual, pero nuestro contamination delay aumenta a 50 picosegundos. No hay una ruta más corta, o sea, la ruta más corta siempre va a ser esta de acá y siempre solo son 2 compuertas. Nuestro setup time se queda, setup time constraint sí se cumple, pero nuestro hold time constraint ahora sí se va a cumplir, porque ahora sí tenemos un componente adicional que nos da un poquito más de delay. Ok, entonces esa es la presentación. Por favor, espero que estén estudiando. Sé que tienen bastante que hacer en esta semana, pero es importante que estudien para este parcial también. Recuerden que vale 20 puntos netos. Y si tienen cualquier duda adicional, por favor nos la hacen llegar vía correo o nos llegan a preguntar a Miguel o a mí. Vamos a estar desde temprano. Bueno, esto lo van a ver el lunes en la tarde, así que decirles que vamos a estar desde temprano el lunes es un poco irrelevante. Así que nos estamos viendo por la U. Cualquier duda, por favor, no duden en contactarnos.